Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el ejercicio 1 es lo siguiente. Nosotros tenemos un gato que persigue a un ratón por un pasillo recto. Inicialmente el gato está a 20 metros detrás del ratón y lo comienza a correr con una aceleración nula a 5 metros por segundo, ¿no? El ratón corre con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado y velocidad de 2 metros por segundo. Entonces la idea es determinar cuál de las afirmaciones es correcta. Y ahí básicamente lo que plantea el problema son varias opciones de encuentro o de distancia que llevan rezagados uno respecto del otro en distintos tiempos, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Como todo problema, este es un problema de cinemática, entonces lo que conviene hacer, no es la única opción, pero lo que conviene hacer siempre es tratar de trazar una ruta, un objetivo de cómo hacemos para resolver el problema. Y en general para cinemática lo que conviene hacer siempre es plantear las ecuaciones horarias de movimiento para los móviles que estén implicados, en este caso el gato y el ratón. Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si identificamos con G de gato a todo lo que esté relacionado con este objeto y después R de ratón, vamos a ver qué opciones tenemos. Por lo que describe el problema, nosotros tenemos que el gato se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme por el hecho de que no tiene aceleración. Entonces, la posición del gato en función del tiempo va a ser su posición inicial, posición inicial del gato, más su velocidad inicial por tiempo. Y después la posición del ratón en función del tiempo va a ser lo mismo, ¿sí? Posición inicial del ratón más la velocidad inicial del ratón por tiempo, pero como el ratón tiene una aceleración y está en una MRV, acá a esta ecuación le agregamos un medio de su aceleración propia por tiempo al cuadrado, ¿ok? Esa sería un poco la idea. Entonces, acá hay varias maneras, ¿ok? Nosotros podemos ir viendo cuáles son los datos de cada uno, fíjense. Lo que dice el dato es que el gato está 20 metros detrás del ratón, con lo cual una de las cosas que se puede hacer es poner al ratón, digamos, si nosotros lo ubicamos en la recta, que es donde se está moviendo cada uno, si ubicamos el 0, podemos tener dos opciones, o bien podemos poner digamos, el 0 donde está el gato, ¿sí? Y después poner el ratón 20 metros por delante, o si no ponerlo del ratón y 20 metros detrás al gato, ¿sí? Generalmente son las dos maneras posibles. Yo voy a elegir de poner al ratón delante, ¿ok? Entonces el gato va a estar en una posición inicial acá, ¿sí? En este objeto, y después de este lado la posición inicial del ratón, y acá la diferencia de 20 metros, con lo cual vamos a tener que la posición inicial del ratón acá van a ser 20 metros y la posición inicial del gato va a ser de 0 metros por el sistema que usamos al principio. Después tenemos el gato no tiene aceleración, lo cual acá se ve que no tiene el término. Tenemos la velocidad que son de 5 metros por segundo. Después tenemos la velocidad inicial del ratón, que es lo que describe el enunciado, que en este caso son de 2 metros por segundo. Y después tenemos la aceleración, que son de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahora con ambas ecuaciones ya tenemos los datos para ir resolviendo el problema, ¿sí? Entonces, acá la idea sería tratar de ir viendo qué es lo que pasa en cada opción, ¿sí? Fíjense, dos opciones lo que nos plantean es el tema del encuentro, ¿sí? El encuentro si se produce, la opción A que dice si se produce a los 170 metros o la opción C a los 30 segundos. Para lo que es encuentro, en este caso nosotros siempre debemos igualar las posiciones o las ecuaciones de posiciones porque lo que dicen es que estos dos se van a encontrar. Entonces, la posición del gato en el tiempo de encuentro va a ser la posición del ratón en tiempo de encuentro. Entonces igualamos, esto nos va a quedar en este caso 5 metros sobre segundo por tiempo más 0, esto es igual a 20 metros más 2 metros sobre segundo por tiempo más 1 medio por 3, esto va a quedar 3 medios por tiempo al cuadrado, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense las unidades que se den coherentes. Restamos ambos lados con 5t, esto nos va a quedar 0 es igual a 20 metros más 2 menos 3, 2 menos 5, que en este caso va a quedar menos 3 metros sobre segundo,
más 3 medios de metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos dan los tiempos. En este caso, para hacer esto, lo que necesitamos es la regla de Bhaskara, ¿sí? O sea, vamos a tener tiempo 1, tiempo 2, vamos a tener los coeficientes, ¿sí?, de cada uno. Tenemos el A, que es el que acompaña el cuadrado, el B, que es el lineal, y después el C, que es el independiente. Entonces, en este caso tenemos menos B, o sea, sería 3, más menos B cuadrado, en este caso es 9, pues 3 por 3, menos 4 por A por C, o sea, en este caso sería menos 4 por 3 medios por 20, ¿sí? Todo esto sobre 2 por 1, en este caso, perdón, 2 por 3 medios, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo sale. Lo que vemos acá en esta raíz es que este número, ¿sí?, 9 menos toda esta multiplicación, va a dar un número negativo. Y que lo que sucede es que no hay raíces reales cuadradas, ¿sí?, de números negativos, sí, en los complejos, pero no es el caso que estamos estudiando en el momento. Entonces vamos a descartar las opciones porque no hay encuentro de ningún tipo. Pero sí podemos ver qué es lo que nos piden las siguientes opciones. Dicen, por ejemplo, qué es lo que pasa a los 20 segundos y qué es lo que pasa a los 10 segundos, ¿sí?, con las posiciones. Entonces, por ejemplo, la opción B dice que luego de 20 segundos de iniciar la carrera, el gato y el ratón están separados por 180 metros. Entonces, reemplacemos estos 20 segundos, ¿sí?, y veamos cuál es la distancia que hay entre cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la posición del gato a los 20 segundos, vamos a reemplazar acá. Esto van a ser 5 metros sobre segundo por 20 segundos. Segundo con segundo se nos va. Y en este caso, esto nos va a quedar como 100 metros. La posición del ratón a los 20 segundos, esto nos va a quedar como 20 metros más 2 metros sobre segundo por 20 segundos más 1 medio por 3 metros sobre segundo al cuadrado por 20 segundos todo al cuadrado. Y hacemos la cuenta. Lo que vamos a ver es que esto está, si no hicimos mal la cuenta, 660 metros. ¿Okay? Entonces, claramente hay una diferencia que es mayor que 180 metros, que es lo que plantea la pregunta. Pero lo que dice el punto C es que es lo que pasa a los 10 segundos. ¿Sí? Vamos a tener la posición del gato a los 10 segundos, que en este caso van a ser 5 metros de segundo por 10, que en este caso son 50 metros. Y la posición del ratón a los 10 segundos es reemplazar todo esto por 10. ¿Okay? Entonces, con este resultado de que está a 190 metros, la diferencia entre los dos, ¿sí?, la diferencia de la posición del gato versus el ratón a los 10 segundos, perdón, va a ser de 140 metros. Y esa es la opción correcta. El problema de cinemática o de energía también, si ustedes lo quieren, dice lo siguiente. Un jugador de fútbol, ¿sí?, va a realizar un gol con una nueva marca de pelota que tiene una masa de 750 gramos, ¿sí?, en el objeto que vamos a considerar en cuestión. Entonces, dice que recorre una distancia de 8 metros, alcanzando 4,32 metros de altura a una velocidad de 49 km por hora. Entonces, la idea es determinar la energía total alcanzada por la pelota en la altura máxima. ¿Ok? Entonces, pensemos lo siguiente. Imaginémonos la situación como para tratar de entender qué es lo que pide el problema en ese momento. ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener, supongamos que ponemos un sistema de referencia de dos ejes, positivo, como siempre, ¿no?, el que se usa por default. Y si el pateador está en el origen, es el 0 de acá, y tenemos el objeto va, si este es el arco, va a hacer una trayectoria de este estilo, parabólica. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, lo que describe el problema es, fíjense que la distancia que se recorre en este caso son estos 8 metros, pero que la altura máxima que va a alcanzar va a ser de 4,32 metros. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que la velocidad máxima que tiene es este punto. En este punto, el enunciado lo que dice es que la velocidad, vamos a llamarle punto A, por decir algo, si no es que necesitemos definirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, la velocidad en el punto A, en módulo, porque esto es un vector, va a ser de 49 km por hora. Entonces, la idea es encontrar la energía acá. Ahora, la energía nos están hablando de la energía mecánica, que es la energía total que tiene un cuerpo en un punto determinado, que es la suma de todas sus energías. En este caso va a estar constituida por la energía cinética, esto está en movimiento, tiene velocidad, con lo cual tiene una energía cinética distinta de 0, y después la energía potencial gravitatoria. Hay varios tipos de energía potencial según si la fuerza que está trabajando es conservativa o no, puede ser fuerza elástica y demás, pero en general la fuerza gravitatoria siempre está en ese tipo de problemas. Entonces,
Cada una, por ejemplo, la energía cinética por fórmula, por definición, se define como un medio multiplicada a veces la masa por la velocidad que tiene el móvil al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria va a ser la masa del móvil, la aceleración de la gravedad y la altura, ¿sí?, respecto del eje Y, que tenga en ese momento el sistema de referencia. Entonces, en este caso, nosotros podemos considerar la altura, digamos, medida desde el suelo. Si este es el nivel del suelo, ¿sí?, la altura va a ser positiva para arriba y se va a medir que nuestro nivel de referencia es el cero, ¿sí? Siempre es importante tener en cuenta esto, que las energías potenciales, en este caso la energía potencial gravitatoria, por ejemplo, tiene un sistema de referencia a partir del cual nosotros lo medimos. Entonces, es como para tener una idea. Entonces, la energía mecánica en el punto A va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en el punto A. Entonces ahora tenemos que, si es esto simplemente lo que nos piden, ahora lo que tenemos que hacer es directamente reemplazar las cuentas. Digamos. Hay un montón de datos que acá no usamos, por suerte, pero también pueden ser un poco confusos. Fíjense, podemos sacar la masa como factor común, ¿sí?, pues están los dos términos. La masa en este caso estamos hablando de 750 gramos, ¿sí? Yo les diría, primero planteémoslo como sugerencia y después vemos qué hacemos con las unidades, si hace falta hacer algún cambio o no. Entonces, fíjense, esto está al cuadrado, después tenemos la masa, ya sacamos factor común, tenemos la aceleración que acá la están tomando como 9,8. En otras cátedras a veces la toman como 10, digamos. No hay demasiada diferencia, pero por las dudas para que ustedes lo tengan en cuenta. Y después tenemos esto de los 32 metros así. Entonces, en general, la energía en unidad de medida se mide en joules. Hay varias unidades de medida, ¿sí?, pero en el caso del sistema internacional hay que medirlo de esta forma. En general, sí, aparte por la respuesta al problema pide que esté expresada en joules, así que nada, lo vamos a respetar de esa manera. El tema del joule es que tenemos que usar, para construir el joule tenemos que usar las unidades del sistema internacional en todas las magnitudes. Entonces, por ejemplo, recordemos que un joule es un newton por metro. Entonces esto va a ser newton a la vez es kilo por metro sobre segundo al cuadrado y después tenemos este metro. Entonces toda la masa va a tener que estar en kilos, toda la velocidad va a tener que estar en metros sobre segundo, o los kilómetros pasarlos a metros y las horas pasarlas a segundos. Vamos a tener que hacer ese trabajo. Entonces nada, acá lo que hay que hacer es ser un poco ordenado, ¿sí? Digamos, no es un paso difícil, pero hay que saber las equivalencias y tratar de ser, ya les digo, ordenado con las cuentas, porque eso es un poco lo más complicado. Después no hay demasiadas vueltas, ¿sí? Entonces, un kilo son 1000 gramos, los gramos con gramos nos van a quedar en kilos, perfecto. Después tenemos un medio, tenemos estos 49, yo lo que les diría es lo siguiente, fíjense, esto es 49, tenemos kilómetros por hora, pasemos primero los kilómetros y las horas y luego se eleva al cuadrado, es más fácil hacerlo así. Un kilómetro son 1000 metros, entonces vamos a poner 10 a la 3 metros sobre un kilómetro, ¿sí? Con esto kilómetro un kilómetro se va. Una hora son 3600 segundos, ¿sí?, porque son 60 minutos, 60 segundos. Entonces vamos a tener una hora sobre 3600 segundos. Entonces hora con hora se va, ya esto nos queda en metros sobre segundo y ahora sí todo esto tiene que estar al cuadrado. Y después vamos a tener esto que está multiplicación que queda acá, que queda en metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, lo cual está bien porque fíjense que parte de todo el combo que está dentro del paréntesis tiene que quedar en metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado y eso ya lo logramos acá. Entonces acá hacemos la cuenta, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar 9.8 por 4.32, estamos hablando de 42,34 si es que vamos al segundo decimal de metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado y cerramos ahí. Entonces vamos a hacer la cuenta con todo el resto, ¿sí?, para ver cómo nos queda. Entonces al hacer toda la cuenta, fíjense, esto nos va a quedar 101,23, ¿sí? Todo esto queda en kilos, todo lo que está en paréntesis queda en metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, que es esto, ¿sí? Fíjense, kilos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado queda, metro por metro queda joule. Así que la respuesta completa a esto van a ser de 101,23 joules, ¿sí? Ahí lo tienen. Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener un mol de gas ideal que se expande desde un estado A al triple de su volumen a presión constante hasta llegar a un estado B. Y después dice que se comprime hasta un estado C sin modificar su temperatura. Finalmente vuelve al estado A. Entonces la idea es indicar cuál es la opción que describe correctamente los procesos enunciados, ¿sí? Entonces, en este caso lo que conviene hacer, no es necesario o no lo pide el problema, pero a veces es importante tener un gráfico como para entender y graficar un poco, valga la redundancia, qué es lo que está pasando en la situación que nos piden, ¿no? Entonces, piénsenlo de lo siguiente, esto que estoy buscando acá es un diagrama PV.
Es un diagrama que se usa mucho en termodinámica. En general, las variables en termodinámica son varias, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, o lo que se hace en general, es reducirlo a un gráfico de 2 dimensiones y después trabajar con lo que serían las curvas de nivel, que si alguno vio análisis 2 o va a ver después, va a ver qué es lo que a veces aparece en este tipo de cálculos. Por ejemplo, acá tengo presión y volumen, pero no tenemos temperatura. Pero no importa, porque la temperatura se puede expresar con las curvas de igual temperatura, ¿sí? O temperatura constante para ciertos procesos. ¿Okay? Entonces, verifiquemos un poco qué es lo que pasa y después lo vamos a poner en ecuaciones. La idea es partir de un estado A al triple el volumen a una presión constante. Entonces supongamos que el estado A es el estado A tiene un determinado volumen en A y tiene una determinada presión en A. ¿Sí? Si esa presión constante va al triple de su volumen, quiere decir que nos vamos a mover en una línea recta, ¿sí? En este sentido, porque justamente es una presión constante, hacia un punto, que en este caso es el punto B, el estado B, donde nosotros tenemos que la presión es la misma, ¿sí? Porque acá tenemos presión de B, nos va a quedar igual a la presión de A, pero el volumen de B nos va a quedar 3 veces el volumen de A, que es lo que dice el problema. Después lo que dice acá es que se comprime hasta un estado C sin modificar su temperatura, con lo cual la idea acá es la siguiente, ¿sí? Cuando se comprima al estado C va a recorrer, ¿sí? va a recorrer por una curva, digamos, de temperatura constante, ¿sí? Que en el fondo en termodinámica se llaman isotermas. Entonces esa es un poco la idea. Nosotros lo que no sabemos es, por ejemplo, la isoterma, ¿no? Viene en este sentido, ¿sí? Es esta curva a una temperatura que va a ser constante, y después la idea es que baje al punto A. Si baja al punto A, lo más probable es que va a estar se va a comprimir. Acá lo que no sabemos es si la compresión va a ser la misma, es decir, eso nosotros no lo sabemos. Pero supongamos que asumimos, porque eso no nos detalla el problema, que es así, después vemos si las cuentas no dicen lo contrario, y después a un volumen constante baja la presión y se vuelve al estado A. Entonces el recorrido que hace es de A a B en este sentido, de B a C, y luego de C hasta A. Y ese sería el ciclo, porque eso es un ciclo, ¿okay? Entonces, ¿qué nos pide el problema? Básicamente el problema de las opciones que nos da es lo siguiente. Es tratar de buscar cuál es el trabajo que se hizo desde A hasta B, ¿sí? O sea, que se hizo en todo este recorrido. Después, cuál fue la variación, ¿sí? De entropía de B a C. Y luego la idea es la temperatura en C. Entonces vamos a verlo con las ecuaciones. El trabajo de A en B, ¿cómo podemos calcularlo? Acá esto se trata de la expansión de un gas. Entonces, porque nosotros a una determinada presión tenemos esto. Entonces, el trabajo va a ser la presión por la variación de volumen, es decir, la presión que tenemos en A por volumen final, volumen B, menos el volumen en A. Entonces, acá hay que tener de vuelta cuidado con las ecuaciones, ¿sí? Entonces, fíjense, la presión en A, en este caso, va a estar en 2 atmósferas, ¿sí? Y después tenemos la variación de volumen de B. El volumen de B es el triple del volumen de A, que acá en este caso lo pone como 12 litros, estos son 12 litros y el volumen de A que nos va a quedar en 4 litros, ¿ok? Entonces, ahora la idea es transformar esto, fíjense. Ya les digo, todo esto es un problema de unidades, así que básicamente hay que transformar todo. Entonces, para repasarlo, ¿sí? Vamos a verlo de esta manera. Recordemos acá que una atmósfera nos va a quedar 101.325 pascales, entonces lo vamos a ir viendo de esa manera. Entonces tenemos 101.325 pascales sobre atmósfera. Con esto la atmósfera se nos va. Pascal, por otro lado, es newton sobre metro al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a tener newton sobre metro al cuadrado por pascal, con lo cual pascal con pascal se va. Después tenemos el tema de los litros, ¿sí? En este caso, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Un metro cúbico son 1000 litros, 10 a la 3 litros, con lo cual en este caso tenemos un metro cúbico sobre 10 a la 3 litros. Entonces fíjense, litros con litros se nos va, nos queda metro cuadrado, va con dos de estos, van con uno de estos, nos queda newton por metro, o sea que ya nos queda en joules. Hacemos la cuenta, ¿okay? De todo esto y vemos cómo nos queda. Ahí tenemos la respuesta, ¿sí? Vamos a ver el resto de las consideraciones a realizar en este caso, ¿sí? Fíjense, acá nos pide la variación de energía interna entre B y C. ¿Qué consideración teórica que tenemos que tener? La energía interna de BC, o la energía interna, ¿sí? Es solamente función de la temperatura, porque es una magnitud física que de alguna manera indirectamente expresa
esto tómenlo entre comillas, pero expresa cuál es la energía térmica que tiene el fluido o digamos el líquido, la sustancia en cuestión a ser tratada. Como en este caso la temperatura es constante porque lo dice el problema, vamos en esta curva, nosotros vamos a ver que no hay variación, por lo tanto esta variación es cero, no tenemos variación de energía interna en los dos puntos. Y después la idea justamente es tratar de ver qué es lo que sucede con la temperatura en C, ¿sí? Que es otra de las preguntas. Bueno, repitiendo el mismo paso anterior, la temperatura en C, en este caso, ¿sí?, nos va a quedar igual que la temperatura en B por el hecho de que está en una isoterma, ¿sí? Entonces vamos a tener que la temperatura en C nos va a quedar igual que la temperatura en B. ¿Cómo hacemos para encontrar esa temperatura en B, ¿no? O sea, sería un poco la idea. Bueno, usemos lo que ya teníamos conocido, digamos, del proceso anterior, de la parte desde A y B. Entonces, acá lo que nosotros sabemos es que una de las cosas que se puede ver es que si es un gas, lo que estamos trabajando, es que se puede aplicar la ecuación de los gases ideales, ¿no? Es otro de los temas teóricos. Tenemos la presión en B por el volumen en B, va a ser la constante, el número de moles, ¿sí?, por R, la constante de los gases, por la temperatura en B. Entonces vamos a ir despejando lo que necesitamos, ¿sí? Vamos a ir despejando la temperatura en B. Entonces en este caso esto nos va a quedar la presión en B por el volumen en B sobre N por R. Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, la presión que en este caso nos va a quedar 2 atmósferas, el volumen de B que nos va a quedar en 12 litros, ¿sí? Y después acá que vamos a tener las constantes, acá reemplazando con los datos que no hay problema, N que es de un mol, ¿sí? Vamos a tener mol con mol se nos va, atmósfera con atmósfera se nos va, litros con litros se nos va y nos va a quedar en Kelvin, ¿sí? El tema de la fórmula es que va a quedar en Kelvin. Luego podemos pasarlo igual a grados. Esto como resultado nos va a dar 292,7 Kelvin, ¿sí? Si ustedes lo quieren expresar en grados Celsius, van a tener que a esto tienen que restarle, ¿sí?, tienen que restarle los 273 grados, que es del cero absoluto, ¿sí? Con esto ya lo pasan a grados Celsius, que esto nos va a dar 19,7 grados Celsius. En el caso 4 nos piden lo siguiente: se coloca en un calorímetro de mezclas 7 litros de agua a 60 grados y luego se van a agregar 4,5 litros de alcohol etílico a 25 grados, ¿sí? Vamos a dibujar el recipiente. En realidad acá como tenemos dos líquidos y tampoco podemos dibujarlos con dos fases, no debería tener demasiado sentido, pero como para tener una idea, ¿no? Entonces de agua, nosotros acá vamos a tener un volumen de 7 litros y una temperatura inicial, ¿sí?, de 60 grados. Recuerden que esto es una foto inicial, después va a pasar el tiempo y vamos a tener una foto final con el resultado que nos pide el problema, ¿no? De acá vamos a tener alcohol, que vamos a tener a 25 grados y en este caso 4,5 litros. La idea es entender cuál es la temperatura final del sistema. Para entender un poco la idea es lo siguiente: obviamente estos dos líquidos son miscibles, o sea, se van a mezclar en una mezcla homogénea, es decir, no van a separar, formarse dos fases y demás, pero independientemente de eso, vamos a llegar a que hay una temperatura final que es homogénea para todo. Entonces, la idea acá es entender un poco contra qué contexto estamos hablando, ¿sí? O sea, pensémoslo de la siguiente manera: esto es un recipiente adiabático, ¿sí? O sea, no vamos a considerar, o si las hubiera, no las consideramos, intercambios de calor con el exterior, porque justamente la idea es tratar de ver qué pasa en esto como un sistema cerrado, ¿sí? Es decir, si no hay interferencias o intercambios entre el sistema y el exterior. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente: vamos a tener que el calor, ¿sí?, provisto por el alcohol, ¿sí?, por la masa de alcohol, más el calor provisto por la masa de agua, en este caso ambos van a ser iguales y contrarios, va a ser cero esto, o sea, no hay equilibrio térmico en este sentido. Después, esto como primera ecuación, ¿no? Entonces, el calor, como en este caso para los sistemas cerrados de este estilo, va a ser la masa, la constante, ¿sí?, el calor específico, y luego la variación de temperatura final menos temperatura inicial. Con lo cual, reemplazando en ambos casos, vamos a ver cómo nos van a quedar cada una de las unidades, ¿sí? Vamos a tener la masa del alcohol, ¿sí?, la constante específica del alcohol, ¿sí? Yo generalmente le pongo este paréntesis para separar un poco y decir de qué se trata cada cosa, pero es un tema particular, ¿sí? Después tenemos la temperatura final, que es única para los dos, y después la temperatura inicial del alcohol, ¿okay? Cerramos y acá le ponemos masa de agua por la constante específica el calor específico del agua y la variación de temperatura final menos la temperatura inicial del agua, ¿okay? Cerramos ahí y esto es igual a 0.
¿ok? Entonces ahora con eso lo vamos sacando. Ahora el tema es, fíjense que a nosotros, digamos, ¿qué datos tenemos? Por definición del problema tenemos los calores específicos, los tenemos ambos, tenemos las temperaturas bien, esta es la incógnita que tenemos que sacar, y después tenemos las masas, así que no nos la dan, digamos, no nos dan el volumen. Lo que sí, acá tenemos que hacer un pequeño cálculo intermedio porque como nos dan el volumen pero no nos dan las masas, la idea es decir, bueno, ¿qué otro dato tenemos? Y como datos nosotros tenemos la densidad del alcohol y después tenemos la densidad del agua. Entonces vamos a hacer un paso previo y después, despejado eso, lo metemos acá. Entonces, por definición, la densidad es masa sobre volumen. Con lo cual, la masa, si nosotros multiplicamos ambos lados por el volumen, si acá el volumen lo voy a poner con la A tachada para que, digamos, diferenciarlo de otras variables físicas, ¿no? Vamos a tener que la masa es densidad por volumen. Entonces, por ejemplo, la masa del alcohol, en este caso, esto va a ser 0,79 kilos por litro, que es lo que dice el enunciado, y después nosotros de alcohol tenemos 4,5 litros. ¿Okay? Si hacemos la cuenta, en este caso vamos a tener 0,79 por 4,5, y esto nos va a quedar en 3,56 si vamos al segundo decimal de kilos. Litro con litro se nos va. Lo mismo con el agua. ¿Sí? En este caso vamos a tener que el agua en este caso nos va a quedar como 1 kilo por litro, ¿sí? O sea que el problema no lo dice, pero es algo, digamos, conocido, ¿okay? Y después acá nosotros lo que tenemos es la cantidad de agua en total, que van a ser de 7 litros, ¿ok? Entonces, necesitamos litro, vamos a tener 7 kilos. Hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Que nosotros acá consideramos, pero a medias, porque en el fondo, nosotros si bien sacamos cuánto es la masa de cada cosa y demás, tenemos que pensar primero lo siguiente. El problema da un dato que dice que la temperatura de ebullición del alcohol es de 78,73 grados. Entonces, uno dice, bueno, nosotros mezclamos dos líquidos como en estas temperaturas. Entonces, uno, antes de hacer las cuentas, uno tiene que pensar por sentido común. Es poco probable, digamos, esto ya les digo, es un cálculo hecho a mano como para entender más con sentido común qué es lo que va a pasar. Si nosotros mezclamos agua a esta temperatura y alcohol a esta temperatura, ¿sí? Es poco probable que la temperatura final esté por encima de esas dos, ¿sí? O sea, porque es lógico que si el sistema es adiabático no hay nada que agregue energía al sistema y que nos haga pensar a nosotros que eso va a tener más temperatura. Eso por un lado. Después, tampoco es probable que la temperatura final sea menor que a una de las otras dos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nosotros no tenemos como es nada que también nos indique que eso va a pasar. Entonces es poco probable que el agua cambie de estado, porque nosotros vamos a tener que el agua, para estar en estado líquido, está entre 0 y 100 grados, y justamente es probable que esté en ese estado, así que no hay problema. Y el alcohol no va a estar por encima de los 78 grados y pues, tampoco va a pasar al punto de solidificación. Entonces lo dejamos ahí. Pero, sí, eso por un lado. Pero la idea también es que, dicho esto, ¿sí? Nosotros, o sea, el planteo que hicimos con la cuenta, igualmente en otra situación podemos considerar otro escenario, ¿sí? Igualmente yo les diría que esto es más un tema de prueba y error, porque en el fondo lo que uno tiene que hacer es hacer la cuenta. Si la cuenta está mal o la cuenta, por más que bien hecha que esté, nos da un resultado incoherente, eso quiere decir que el camino es otro. No quiere decir que esté mal todo lo que hicimos, sino que es nada más probar por otro camino, ¿sí? Entonces, nada, reemplazamos acá los datos, ¿sí? Como los calores específicos están en gramos, calorías por gramos, voy a respetar los gramos, entonces esto lo dividimos por 1000 directamente, o multiplicamos por 1000, perdón. Entonces vamos a tener la masa del alcohol, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar 3555 gramos, el calor específico, esto por el resultado de la cuenta, ¿sí? 0,6 calorías sobre gramo por grados Celsius, ¿sí? Por temperatura final menos la temperatura inicial del alcohol, que en este caso es de 25 grados, ¿sí? Y acá vamos a tener la masa del agua, que en este caso van a ser 7000 gramos, por la constante del agua, ¿sí? Ahora vamos a ver cuánto es. Bien, ahora dicho esto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa con las unidades. Hay que hacer un pequeño despeje de unidades acá.
En el ejercicio 5 lo que se pide es lo siguiente. Tenemos un fluido que, por cómo está dispuesta la tubería, fluye de izquierda a derecha, ¿sí? Tenemos los radios de cada sección en orden, ¿ok? Y la idea, o lo que pregunta el problema es, ¿qué relación hay con las velocidades de cada tramo? ¿Sí? Entonces fíjense, el radio, obviamente son todos tramos circulares, ¿no? Observen, por ejemplo, que el radio 1 es de 2 centímetros, el radio 2 igual al radio 3, que es de 0,5 centímetros, y el radio 4, que es de 1 centímetro. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Bueno, lo que vale para este tipo de situaciones siempre es el tema de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando con un fluido que está en movimiento, no hay, digamos, si este es nuestro volumen de control o nuestra sección, podemos tomar también secciones intermedias y demás. No hay, digamos, entradas o salidas, o mejor dicho, las entradas y salidas son bien definidas y no hay pérdidas ni hay ganancias de masa fuera de la entrada y salida que vimos acá. Entonces, nada, digamos, tenemos que el caudal, mencionado con Q, es constante. Por otro lado, el caudal por fórmula se describe como la velocidad por el área. Como el área en este caso son todas áreas circulares, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, la idea sería tratar de buscar relaciones entre cada uno de las tuberías y ver qué es lo que sucede. Y siempre teniendo en cuenta que la suma de las entradas va a ser igual a la suma de las salidas. Esto vale siempre que nosotros tengamos en un sistema de este estilo. Entonces, en este caso, la suma de los caudales de entrada va a ser igual a la suma de los caudales de salida, sea cual sea la sección que nosotros estemos tomando. Entonces, por ejemplo, supongamos que tomamos la sección más grande, que es la sección que va de entre 1 y 4. O sea, lo que nos dice es que el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 4, porque 1 es la única entrada, 4 es la única salida. Si tomamos todo esto, ¿sí? Como lo más grande, entonces en este caso vamos a tener la velocidad en 1 por el área 1, nos va a quedar igual a la velocidad 4 por el área en 4. Esto nos va a quedar pi por radio 1 al cuadrado. Después acá tenemos velocidad 4 por pi por radio 4 al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense, pi con pi se va, radio 1 y el radio 4, radio 1, ¿sí? Lo podemos pensar como 2 veces radio 4, por lo que dice el dato, que uno es 2 y otro es 1. Entonces, radio 1 al cuadrado va a ser 4, radio 4 al cuadrado, si elevamos esto al cuadrado. Reemplazándolo acá nos va a quedar que la velocidad 1 por 4 por radio 4 al cuadrado va a quedar como la velocidad 4 por radio 4 al cuadrado, radio 4 se van, o sea que la velocidad en 4 es 4 veces la velocidad 1, obviamente velocidad en 4 va a ser mayor que la velocidad en 1, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto por una de las relaciones que pide el problema. Después, ¿qué otra cosa se puede sacar acá? Si tomamos ahora como sección intermedia, ¿sí? Esta, por ejemplo, ¿sí? La entrada en 1 y las salidas en 2 y 3, que ya les digo, es un volumen de control aceptable también, no hace falta que digamos, hagamos todo otro planteo, ¿sí? O sea, son las mismas cuentas. Entonces acá tenemos las caudales de entrada, que es caudal 1, va a ser la suma de los caudales de salida, el de 2 y el de 3. Entonces vamos a tener caudal 2 más caudal 3. Acá vamos a tener, fíjense, el radio, ¿sí? Fíjense que el radio de 2 y el radio de 3 es igual. Entonces vamos a tener velocidad 1 por pi por radio 1 al cuadrado. Acá podemos tener el radio es igual, en 2 y en 3 podemos sacarlo como constante. Pi también lo podemos sacar como constante y vamos a tener velocidad 1 más velocidad en 3. ¿Sí? Entonces, velocidad en 2, perdón. Entonces, otra forma de verlo, esto también, pi con pi se va, es la siguiente, fíjense. Radio en 2, ¿sí? Este es 0,5 y este es 2, o sea que este, si lo multiplicamos por 4, llegamos al 2, ¿correcto? O sea que radio 2, ¿sí? Va a ser radio 1 dividido 4, con lo cual radio 1 va a ser 4 veces el radio en 2. Elevándolo al cuadrado, radio 1 al cuadrado, esto va a ser 4 por 4, 16, ¿sí? Radio 2 al cuadrado, con lo cual acá nos va a quedar velocidad 1 por 16 por radio 2 al cuadrado, esto nos va a quedar radio 2 al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, otra de las cosas es que la velocidad 2 y la velocidad 3 son iguales por el hecho de que las secciones son iguales. Entonces el fluido, digamos, obtiene la misma resistencia, por lo tanto la velocidad es la 2 en la misma. Entonces vamos a poner acá directamente 2 veces la velocidad 2, ¿sí? El radio al cuadrado con radio al cuadrado se va. Acá podemos simplificar esto, nos va a quedar que la velocidad 1 va a ser 1/8 de la velocidad 2, o lo que es lo mismo, ¿sí? La velocidad 2 es 8 veces la velocidad en 1, seguramente porque la sección es mucho menor. Esto vale también para la velocidad 3, porque ambas son iguales, o sea que esto nos va a quedar 8 velocidad 1. Con lo cual la conclusión acá es que la velocidad 3 es mayor que la velocidad 1, que de hecho
es lo primero que dice el enunciado. Obviamente velocidad 4 y velocidad 2 no son las mismas porque la sección no es la misma, ¿sí? Obviamente los casos son distintos y lo mismo pasa para velocidad 4 y velocidad 3. En el caso 6 es lo siguiente. Hay que determinar la cantidad de calor que se transmite durante 25 segundos a lo largo de una varilla de metal cilíndrica, ¿sí? De 1,5 centímetros de radio y una longitud de 5 centímetros, sabiendo que la diferencia de temperatura entre sus extremos es de 20 grados. O sea, dibujemos un poco la situación como para imaginarnos qué es lo que está sucediendo acá. Nosotros tenemos básicamente la longitud de la varilla, que es esto, ¿sí? Acá nosotros tenemos un determinado radio R, ¿sí? Que es el que nos acaba de decir, y acá tenemos una temperatura, vamos a decir, en el punto A y una temperatura en el punto B. Y supongamos que se está transmitiendo calor, supongamos que acá nosotros tenemos una llama, por ejemplo, ¿sí? En un mechero, y básicamente el calor fluye, ¿sí? O el gradiente de temperatura se expresa en este sentido, porque va migrando de la zona más caliente a la zona más fría. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Para este tipo de situaciones de conductividad térmica del calor, recuerden ustedes que se transmite de varias maneras, 3 principalmente, pero hay una ecuación de conductividad térmica que se puede usar en este sentido. Entonces, el flujo de calor, ¿sí? En general, a ver, calor se puede escribir con Q, igual que caudal, ¿sí? En general, esto aclaramos siempre que como en física tenemos tantas magnitudes, a veces es importante, a veces es probable que se repitan los acrónimos, pero siempre es importante aclarar a cuál nos estamos refiriendo como para que no haya confusión. Entonces Q lo voy a usar como flujo, o sea, como calor, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de Q punto, ¿sí? Esto sería la derivada del calor respecto del tiempo, ¿sí? Cuánto flujo de calor va, que obviamente calor como medida de energía, ¿sí? Entonces el calor dividido tiempo sería análogo, si quieren, a la potencia del calor, digamos. Esto es algo, tómenlo entre comillas porque es algo para que entiendan el concepto, pero no es una definición rigurosa, ¿ok? Entonces, esto va a ser la constante, ¿sí? De conductividad térmica del material con el que está hecho la vara, la superficie transversal o el área transversal, que es toda esta área que enfrenta, digamos, el flujo de calor. Después la diferencia de temperatura que hay entre los dos extremos. Recuerden que esta es una ecuación que sirve para un determinado intervalo o una determinada sección de piezas, ¿sí? No es útil para piezas infinitas. Y después X, que en este caso es, si nosotros lo pensamos como el eje X, básicamente es sobre qué distancia fue que ha transmitido esto. Como acá nos piden, digamos, la cantidad de calor en calorías, estamos hablando de la cantidad, digamos, de energía total, o sea, no solamente el flujo. Entonces, Q punto, que sería la derivada del calor respecto al tiempo, simplemente lo podemos escribir como calor dividido tiempo, ¿sí? No confundir este calor con la diferencia de temperatura. Este es minúscula, este es mayúscula. Entonces acá directamente multiplicamos ambos lados por la variable del tiempo. Fijémonos de esta fórmula qué elementos necesitamos que nos estén faltando, porque de hecho el problema dice varios, pero todavía no reparamos en todos ellos. Por empezar, el área, digamos, de la sección es un círculo, o sea que esto va a ser pi por radio al cuadrado porque es directamente el dato que tenemos. Si pudiéramos ponerlo en diámetro nomás, lo ponemos, pero acá no hace falta. Después, o sea que esto lo tenemos. Después la conductividad térmica la tenemos, ¿sí? Esto como dato lo da el problema. La diferencia de temperatura nos la da porque en el fondo no nos dice ni esta, o sea, pero nos dice que ambas diferencias es de 20 grados, así que eso lo tenemos en cuenta. Dice el tiempo, que son esos 25 segundos, y después dice la longitud de la vara. Así que listo, ya tenemos todo, lo que hay que hacer es reemplazarlo, teniendo cuidado, sí, porque esta parte, digamos, siempre en el problema de física, por lo menos un 30% del problema es unidades. Entonces, igual esto es algo, ya les digo, depende de cada problema, pero en general, sí, la parte de unidades es importante y de hecho si no está bien hecha se puede considerar mal, así que puede ser un problema. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta, fíjense, la constante de conductividad térmica que nos va a quedar en 0,015 kilocalorías, ¿sí? ¿Sí? Después vamos a tener el área, que en este caso nos va a quedar pi. El radio está en centímetros, ¿ok? Entonces vamos a tenerlo en cuenta acá, con esto. Entonces fíjense, en este caso esto nos va a quedar el radio, que habíamos dicho que era 1,5 centímetros al cuadrado. Entonces ahora vemos qué pasamos. Primero pongamos todo y después vemos con qué nos quedamos. Después el tiempo, que en este caso van a ser 25 segundos. Y después tenemos la longitud de la varilla, que en este caso son de 5 centímetros. Entonces, lo que pide el problema es que
la unidad tiene que estar en calorías. Entonces vayamos viendo qué es lo que sucede. Ya tenemos una unidad de energía que es las kilocalorías acá, con lo cual lo que sugiere el problema es que todas estas en algún punto se van a cancelar, el resto de las unidades, ¿no? Recordemos que una kilocaloría, como su nombre lo dice, todo lo que es kilo es por 10 a la 3, es decir, tiene 3 ceros agregados, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Entonces esto van a ser 1000 calorías. Entonces una de las cosas que se pueden hacer es multiplicar acá, multiplicamos por 1000 calorías sobre una kilocaloría, ¿no? Entonces esto recuerden multiplicar por 1. Acá no estamos modificando el sentido de la ecuación porque de hecho es multiplicar por algo que es lo mismo en numerador en denominador. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos la diferencia de temperatura, me comí la diferencia de temperatura, disculpen, 20 grados Celsius, entonces acá los grados con los grados se nos van. Tenemos los segundos con los segundos que se nos van. Después tenemos, fíjense, centímetros al cuadrado acá, y acá tenemos metros y centímetros, o sea que habría que pasar estos metros para sacarlos con los centímetros al cuadrado que tenemos ahí. Obviamente haciendo que el 1,5 también esté al cuadrado, ¿no? Entonces recordamos, un metro son 10 a la 2 centímetros, entonces acá tenemos un metro sobre 10 a la 2 centímetros, con lo cual ahora sí, fíjense, acá tenemos 2 centímetros, ¿sí? Acá metro con metro se nos va, tenemos 2 centímetros acá y también se nos va. Entonces se fueron todas las unidades y quedaron solo las calorías. Así que ahora vamos a ver cómo, haciendo la cuenta, cuánto nos da. El ejercicio 7 es un ejercicio teórico, ¿sí? Así que vamos a mostrar cuáles son las opciones y las justificaciones de cada uno. Dice, marque con una cruz la opción correcta respecto a la experiencia de Joule. O sea, para recordar un poco la experiencia de Joule con respecto al trabajo y a la energía. Dice, punto A dice, demostró que el trabajo puede transformarse en calor y viceversa. Esto es falso porque el trabajo no se transforma en calor ni en viceversa, ¿sí? O sea, no hay manera, digamos, de poder hacer, sí se puede aprovechar termodinámicamente o aprovechar calor para generar trabajo, pero obviamente que eso tiene ineficiencias que lo explica la primera y la segunda ley de la termodinámica y que por lo tanto no es recíproca la relación. Después el punto B dice, demostró que puede modificarse el estado térmico de un sistema entregando la energía mecánica. Eso es cierto, ¿sí? Porque se puede modificar ese estado térmico por trabajo mecánico, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la expansión de un gas, compresión y demás, o también por intercambio calórico, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el mecanismo de funcionamiento de una heladera. Si, digamos, cuando uno comprimiendo un gas o expandiéndolo puede enfriar o calentar un determinado recinto. Después el punto C dice, demostró que solo puede cambiarse el estado térmico de un sistema entregándole calor. Eso es mentira por lo que acabamos de decir recién, porque de hecho, modificando con trabajo mecánico se puede efectivamente modificar el estado térmico de un sistema. Y en el punto D se demuestra que solamente puede cambiar el estado térmico realizando trabajo sobre él. Eso también es falso porque se puede modificar tanto con calor como con trabajo. Lo que nos piden es determinar la presión en milímetros de mercurio a la que la sangre ingresa a un vaso sanguíneo, sabiendo que la longitud del mismo es de 10 centímetros, la viscosidad de la sangre es de 0,04 PUAS, la velocidad es de 45 centímetros sobre segundo, el radio es de 1 centímetro y la presión de salida del vaso es de 0,26 milímetros de mercurio. Entonces, pensemos primero en la teoría. ¿Qué ley, digamos, deberíamos usar nosotros para calcular esto? La forma, digamos, tradicional para este tema es la ley de Poiseuille, que tiene, en este caso, todas las variables que necesitamos. Hay varias maneras de enunciarlo, pero la forma que vamos a elegir en este caso, por su simplicidad y por puesto el problema, va a ser que el caudal va a ser la diferencia de presión. ¿Sí? Recuerden siempre que estamos ante un tramo de tubo, en este caso el tramo de vaso sanguíneo, con todas las características que vamos a ver. Va a tener una presión, esto va de izquierda a derecha, va a tener una presión de entrada, va a tener una presión de salida, va a tener un radio determinado, una longitud, ¿sí? Y algunas características más propias, digamos, del conducto. Entonces vamos a tener delta de la presión, pi, el radio a la cuarta, y después acá tenemos 8 veces la viscosidad dinámica y después la longitud. Entonces en base a todo esto vamos viendo lo que necesitamos. Fíjense acá, si necesitamos calcular la presión de entrada, la idea sería justamente de esta ecuación, que es la primera teoría,
cómo sacamos lo que necesitamos, ¿ok? Como para que se vea la idea, ¿no? Entonces, pensemos lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el caudal? O sea, para empezar, primero, nosotros decimos, bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos el radio, ¿sí? Tenemos la viscosidad, tenemos un montón de cosas, nos falta el caudal. Pero sí sabemos, por ejemplo, otra cosa es que el caudal siempre es velocidad por área. Y en este caso nos dan la velocidad a la que circula la sangre y el área que la podemos calcular en base a la geometría. Si es un círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, directamente podemos despejarlo de acá. ¿Sí? Podemos, si quieren, implementar en la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces vamos a tener la velocidad por pi por radio al cuadrado. Si lo metemos acá, esto nos va a quedar la diferencia de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 veces la viscosidad por la longitud. Entonces en este caso pi con pi se nos va, radio al cuadrado acá nos va a quedar de esta manera. Después tenemos la diferencia de presión, que va a ser la presión, digamos, si esto es, llamémosle presión de salida, digamos que es de esta sección de vasos, ¿sí? Menos presión de entrada. Al principio tenemos que despejar la presión de salida, ¿sí? Fíjense, bueno, la presión de entrada. Vamos a multiplicar ambos lados por 8 por la viscosidad por la longitud. Después podemos dividir ambos lados por r cuadrado. Esto nos va a quedar la presión de entrada menos la presión de salida. Y finalmente la presión de entrada nos va a quedar todo este combo más la presión de salida. Ahora el desafío va a ser reemplazar todo esto y que sean coherentes las unidades y demás. Entonces, nada, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. Fíjense, la respuesta tiene que estar en milímetros de mercurio. Ya la presión de salida está en milímetros de mercurio, así que buenísimo. Y tenemos que ver qué es lo que pasa en este término. Entonces vamos a ver. Presión de entrada vamos a tener. Vamos a prepararnos para un paréntesis bien grande por las dudas. Y acá esto lo vamos a sumar. Que esto nos queda como 0,26 milímetros de mercurio. Entonces tenemos la velocidad, que son de 45 centímetros sobre segundo. Después tenemos 8. Después tenemos la viscosidad, que en este caso nos van a quedar 0,04 poas. Después tenemos la longitud, que en este caso es de 10 centímetros, ¿ok? Y después tenemos el radio al cuadrado, que en este caso es de 1 centímetro todo al cuadrado. Entonces, ahí terminaron las unidades. Pensemos, centímetro al cuadrado, con estos 2 centímetros se nos va, o sea que nos va a quedar en poas sobre segundo. Entonces ahora la idea es tratar de pasar de poas sobre segundo a milímetros de mercurio. Si es que igualmente acá, ahora que lo pienso, esto deberíamos tener, o debería haber alguna... Deberíamos ver qué pasa, porque en realidad los poas más allá que es viscosidad, bueno, ver a ver qué es lo que pasa con las unidades. Entonces, vamos a ver cuánto es cada cosa, ¿sí? Vamos a ver un poas, si lo vamos a hacer acá abajo, ¿sí? En este caso es 1 gramo sobre centímetro por segundo. Entonces, eso es lo que nos permitiría a nosotros sería cancelar los segundos. Después tenemos que ver qué es lo que pasa con el resto de las unidades, ¿no? Entonces ponemos 1 gramo sobre centímetro por segundo, y esto es por poas, porque en el fondo esto y esto son lo mismo. Entonces, segundo con segundo se nos va, poas con poas se nos va y nos queda gramos sobre centímetro, ¿ok? Entonces, esto estamos hablando de gramo fuerza, ¿ok? Entonces, después la idea es ahora ver qué es lo que sucede. Disculpen, acá esto sería segundos al cuadrado. Acá lo cancelé mal. Gramos sobre centímetro por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo lo sacamos esto. Tenemos otra equivalencia, que es de que un bar, ¿sí? En el fondo un bar es 1 gramo fuerza sobre segundos al cuadrado por centímetro, ¿sí? Entonces, en este caso, si lo reemplazamos, vamos a tener un bar, ¿sí? Sobre gramos por segundos al cuadrado sobre centímetro, con lo cual esto se cancela acá. Después vamos a tener segundos al cuadrado, gramos con gramos se nos va, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se nos va, y ya esto es una unidad de presión. Y después tenemos lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos que en bares, ¿cuál es la relación que tenemos en bares y en milímetros de mercurio? Igual voy a copiarlo acá abajo porque para que la cuenta nos quede bien. Esto nos va a quedar 45 por 8 por 0,04 por 10. Listo, no nos quedó más nada. Y abajo sobre 1, esto está en bar. Y después acá están 0,26 milímetros de mercurio. Entonces,
una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la relación que hay entre bares y milímetro de mercurio. Si nosotros lo vamos al resultado más simple, que es el de las atmósferas, nosotros tenemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y una atmósfera también son en bares, ¿sí? Vamos a tener que son 1.013.000 bares, ¿sí? Por lo menos por lo que decimos acá. Entonces, haciendo la cuenta, esto lo que vamos a tener acá es que ponemos los 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Dividimos por esta cantidad de bares. Y ahora hacemos la cuenta, esto bar con bar se nos va. Y ahora hacemos la cuenta y vemos cuánto nos queda. En el ejercicio 9, nosotros vamos a tener el siguiente problema. Hay un recipiente de 4 litros, ¿sí? Donde vamos a tener la siguiente mezcla de gases. Vamos a tener de oxígeno 0,2 gramos, después nitrógeno tenemos 0,7 gramos y tenemos de dióxido de carbono 1,1 gramos. La temperatura inicial del recipiente va a ser de 30 grados, ¿sí? Entonces, la idea con esto va a ser calcular la presión parcial del nitrógeno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? Bueno, acá tenemos como datos las molaridades y demás. Vamos a ver en cada caso qué fórmulas necesitamos. La presión parcial de cualquier gas, en este caso del nitrógeno, va a ser la presión total, ¿sí? Por la cantidad de N2 que tengamos expresados en distintas maneras. ¿Okay? Eso sería un poco la idea. Después tenemos la temperatura en Kelvin, ¿sí? Que básicamente va a ser la temperatura en grados Celsius más 273. Recuerden que la amplitud de los grados no varía, digamos, porque ambos tienen la misma escala, excepto que tienen distinto origen, ¿sí? Luego tenemos la moralidad de cada gas, va a ser, en este caso, la constante n, va a ser la moralidad sobre, en este caso, esta constante. Y después tenemos la ley de los gases ideales. Vamos a tener presión por volumen, la constante n, la red de los gases y la temperatura. Entonces vamos a calcular los moles de cada uno, ¿sí? Con los datos que tenemos de entrada que nos van diciendo de cada caso. Entonces vamos a tener los moles de oxígeno, vamos a tener los 0,2 gramos que tenemos sobre la molaridad, 0,2 gramos, ¿sí? Sobre los 32 gramos por mol. Con gramos se nos va y esto nos va a quedar 6,25 por 10 a la menos 3 mol, ¿sí? En el caso del nitrógeno repetimos procedimiento, estos son 0,7 gramos sobre la molaridad, que en este caso son 28 gramos por mol, o sea que esto nos va a quedar con 0,025 mol. Después tenemos esto por CO2, que nos va a quedar con 1,1 gramos sobre 44 gramos por mol, y esto nos va a quedar en 0,025 mol. Entonces el N total es la suma de todos estos, ¿sí? Que va a ser la suma de cada uno de estos, que vamos a tener este número más este número más este número, que en este caso esto nos queda 56,25, se digo acá abajo, por 10 a la menos 3 moles. Entonces ahora calculemos la presión total con la ley de los gases ideales en base a lo que tenemos, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos el volumen, lo tenemos, son 4 litros, tenemos esta la moralidad total que la sacamos recién, la constante de los gases ideales y la temperatura, que hay que expresarla en Kelvin porque está en grados. Obviamente los grados no corren en esta ecuación. Entonces nosotros, para despejar la presión, acá dividimos ambos lados por el volumen, o sea que la presión nos va a quedar la moralidad, R, la temperatura y después el volumen. Entonces en este caso, acá sí se viene mucho clase de unidades, pero nada, digamos, nada para preocuparse, ¿sí? Entonces en este caso sí vamos a tener 56,25 por 10 a la menos 3 moles, ¿sí? Después la constante de los gases, que está en 0,082 litros, ¿sí? Por atmósfera sobre Kelvin en mol, ¿sí? Y después la temperatura, que si estos son 30 grados, sumándole 273, vamos a tener en 303 Kelvin. Y después tenemos el volumen, que en este caso son 4 litros, ¿sí? Yo les diría, como hacemos siempre, tratemos de poner todas las unidades y de última vemos si hace falta hacer alguna conversión. En general,
A veces podemos tener la suerte de que no hace falta calcularla, entonces nada, mucho mejor para nosotros. Entonces la presión total, fíjense que quedan atmósferas, buenísimo, o sea que en este caso nos va a quedar en 0,349 atmósferas. Después de esto, ¿sí? La presión parcial, volvemos acá al dato que habíamos dicho al principio, que la presión parcial va a ser la presión total por la cantidad de moles de nitrógeno. Entonces lo vamos viendo, ¿sí? En este caso, fíjense lo siguiente, nosotros vamos a tener de N2, vamos a tener los moles de N2, ¿sí? Sobre los moles totales, que en este caso estos van a ser los 0,025 que hemos calculado al principio sobre los moles totales, que son estos que vimos acá, 56,25 por 10 a la menos 3 mole con mol se va, o sea que esto queda en 0,44. Entonces directamente multiplicamos la presión parcial del nitrógeno, nos va a quedar esta presión, ¿sí? Por este número, o sea, vamos a tener 0,44 por 0,349 todo en atmósferas, y esto nos va a quedar en 0,155 atmósferas, y ese es el resultado final. Como punto, lo que nos piden es lo siguiente: tenemos un recipiente que tiene 0,5 decímetros cúbicos de aceite de oliva y 2 tomates cortados en cubo. La idea es determinar la densidad del aceite de oliva, sabiendo que a 5 centímetros de profundidad una semilla de tomate soporta una presión total de 1,0047 atmósferas. Entonces, la idea es la siguiente: nosotros tenemos la profundidad, que en este caso va a ser de 5 centímetros, esto es todo el aceite, y acá tenemos los tomates que están cortados en cubos, y la idea es decir, bueno, ¿cuál sería la presión a esa profundidad, ¿no? Entonces empecemos por lo siguiente: la presión total, esto por fórmula hidrostática, va a ser la presión atmosférica, es decir, de la columna de aire que tenemos por encima del recipiente, si es que está abierto, como es el caso, y a esto le tenemos que sumar la presión que provee, digamos, la columna de aceite encima. Entonces esto va a ser presión de aceite. Entonces en este caso, ¿sí? La presión total, ¿sí? Es dato, pues nosotros lo sabemos, tenemos que ver cuánto es la presión de aceite. La presión atmosférica también es dato porque nos lo da el problema. Entonces la presión de aceite siempre se va a definir, en este caso toda esta ecuación, como si fuera, esto va a ser igual la densidad del aceite, ¿sí? Por la gravedad por la altura, o sea, la columna de líquido que nosotros tengamos encima, ¿okay? Entonces en este caso la idea es, con esto, ¿sí? Despejar cuánto es esta variable. Entonces, como nosotros sabemos todo el resto, directamente despejémoslo. Tenemos la presión total, ¿sí? Acá restamos la presión atmosférica en ambos lados. Esto nos va a quedar igual a la presión del aceite, que es la densidad del aceite por la gravedad por la altura, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer es dividir ambos lados por G por H, como para sacarnos ese tema de encima, o sea que dividimos por G por H, dividimos acá por G por H, dividimos acá, y lo que vamos a tener, sigo acá, la densidad del aceite, que esto nos va a quedar la presión total menos la presión atmosférica sobre la gravedad por la altura. Entonces acá sí ya es un tema más de unidades, y fíjense que las unidades con las que nos piden la densidad, en este caso va a ser de gramos sobre centímetro cúbico, puede ser también en kilos por metro cúbico, pero bueno, no importa. Entonces la presión total en este caso va a ser de 1,0047 atmósferas, y la presión atmosférica, como bien lo decimos, es 1 atmósfera. Después tenemos la gravedad, que van a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y después la altura, que en este caso son 5 centímetros. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Una de las cosas que se puede hacer es tratar de ver qué hacemos con las atmósferas, ¿sí? Vamos a pasarlos primero a pascales, ¿sí? Una atmósfera en este caso van a ser 101.325 pascales. El pascal es la unidad LSI, así que es más fácil transformarla. Entonces vamos a tener 101.325 pascales sobre una atmósfera. Entonces la atmósfera se va a cancelar desde acá. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Un pascal, ¿sí? En este caso es un newton sobre metro cuadrado. Entonces también podemos hacer lo mismo acá. Vamos a tener newton sobre metro cuadrado por pascal. Entonces pascal con pascal se nos va y tenemos lo del newton. Y después, perdón, lo dije al revés. Esto es newton. No, está bien, no dije nada. Entonces tenemos toda esta cuenta, ¿sí? Lo validamos. Y después, ¿qué otra cosa tenemos? Newton, dijimos que era kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a poner kilo por metro sobre segundo al cuadrado por newton. Entonces ahora sí, newton con newton se va. Fíjense, segundo con segundo cuadrado se va. Después tenemos metro, ¿sí?
Este metro con este metro se nos va y nos queda en kilo por metro al cuadrado sobre centímetro. Entonces, queda en unidad de masa sobre volumen. La idea es que si queremos ponerlo en gramos sobre centímetros, tendríamos que pasar este kilo y estos 2 metros cuadrados. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera también. Fíjense, nosotros tenemos que un kilo, ¿sí? Vamos a poner acá en negro para que se vea mejor. Nosotros tenemos que 10 a la 3 gramos es un kilo, ¿sí? Con lo cual acá esto se nos va. Y después tenemos los metros cuadrados. Podemos poner un metro sobre 10 a la 2 centímetros y elevar todo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Queda metro al cuadrado acá, con este metro al cuadrado se nos va. Y acá vamos a tener 10 centímetros al cuadrado, con centímetros te queda centímetros al cubo. Entonces ahí con eso lo vamos viendo. Así que nada, ahora queda la ardua tarea de reemplazar todos los datos y vamos a ver si esto da bien. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.